Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Nunca me imaginé como propietaria. Como mucha gente de mi generación, veía tener una casa propia como un sueño imposible. Además, no quería atarme ni endeudarme aún más. Pero la casa en 242 Mulberry Lane lo cambió todo. De todas las cosas cursis y clichés que hice después de mi última ruptura, la única que no me duele recordar fue postularme a un trabajo en una ciudad al otro lado del país. Fue una apuesta desesperada, pero lo único que quería era salir del lío tóxico en el que estaba y encontrar un lugar donde no conociera a nadie y nadie me conociera a mí. Un borrón y cuenta nueva. La conexión de video debió ser lo suficientemente mala como para que el entrevistador no pudiera ver mis ojos de resaca ni oír el temblor en mi voz, porque conseguí el trabajo. Aunque me sentía intimidada por la alta responsabilidad y el sueldo, me adapté mejor de lo que esperaba. Mis nuevos compañeros eran personas amables y peculiares que me ayudaron a conocer gente y a salir de mi caparazón. Y pronto me enamoré de la ciudad que todos llamábamos hogar. Estaba tan segura de mi nueva vida que empecé a buscar una casa para comprar después de solo un año. Pronto descubrí que el alquiler era astronómico en este idílico pueblito del noroeste del Pacífico y los precios de los bienes raíces estaban por las nubes. Incluso con mi alto salario, dudaba que pudiera ahorrar lo suficiente para el pago inicial mientras pagaba el alquiler, las facturas y mis préstamos estudiantiles. Cada lugar que encontraba era tan caro o tan ruinoso que se convirtió en una especie de juego oscuro entre mis compañeros de trabajo, a ver quién encontraba la peor casa en venta. Cuando vi por primera vez el anuncio de la casa de Mulberry Lane, mi primer pensamiento fue, ¿qué le pasa? La casa de 2 niveles con revestimiento blanco y una terraza de madera estaba ubicada en un barrio semiolvidado, intercalado entre las partes más desarrolladas del centro. Nada sugería que el crimen fuera un problema, y el precio era tan bajo que estaba segura de que a alguien se le había olvidado un punto decimal. Inmediatamente reservé una visita. El lugar estaba sólidamente construido e impecablemente limpio. La amable agente me explicó que había estado vacante durante unas semanas desde la muerte de la antigua propietaria, una mujer mayor que vivía sola. Aparentemente, no hubo circunstancias sospechosas en torno a su muerte, simplemente se había ahogado en la bañera. Me pregunté si esa era la razón de la impecable limpieza del lugar. Era como si los vendedores hubieran querido borrar hasta el último recuerdo de la antigua ocupante y su muerte. Los pelos de la nuca se me erizaron mientras miraba en la oscuridad del baño. ¿Estaría realmente bien viviendo en un lugar donde alguien había muerto recientemente? Me dije que estaba siendo tonta y que, en mis innumerables mudanzas de un apartamento a otro, seguramente había compartido espacio con difuntos decenas de veces. De repente, ya no estaba tan segura de todo esto, hasta que salí por la puerta y me di la vuelta para mirar el lugar por última vez. Me imaginé a mí misma entrando por la puerta después de un largo día de trabajo, con una acogedora luz dorada saliendo de las amplias ventanas, tal vez un perro o una pareja esperándome en la puerta. El agente sonrió y me tendió los papeles con expectación. Él ya lo sabía. Unas semanas después, me estaba mudando. Mis finanzas estaban al límite. Firmar mi primera hipoteca se sintió como entregar mi alma al diablo, con consecuencias ligeramente peores si algo salía mal. Pero mientras mi pluma flotaba sobre la línea de puntos, me recordé a mí misma que nunca volvería a encontrar una oportunidad como esta. Me alegró de corazón que varios de mis compañeros de trabajo se ofrecieran a ayudarme a mudarme antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de pedírselo. Como niños grandes, nos deslizamos por los pasillos vacíos en calcetines, armamos cosas con mis montones de cajas de cartón y compartimos pizza mientras mirábamos la pared desnuda de la sala y bromeábamos sobre cómo podría rediseñar el lugar. Con una porción caliente en una mano y una cerveza fría en la otra, y la risa de los amigos reverberando por las habitaciones vacías, sentí que todo estaba bien en el mundo. Finalmente lo había logrado. «Tío», exclamó mi jefe, limpiándose las manos en los pantalones. «Creo que podría tener una fuga». Acababa de salir del baño.
Con el ceño fruncido, lo seguí de vuelta por el pasillo. Efectivamente, un constante goteo, goteo, goteo resonaba desde el grifo de la bañera. No importaba cómo manipulaba la perilla, no pasaba nada. Hasta que finalmente, el goteo se detuvo por sí solo. Resolví llamar a un fontanero por la mañana. Y en poco tiempo, estaba despidiendo a mis amigos de la primera fiesta en mi nueva casa. Agotada por la tensión y el esfuerzo del día, me desplomé bajo mis sábanas limpias sin siquiera desvestirme o ducharme. La satisfacción me invadió mientras me quedaba dormida en la noche azul, viendo el ventilador de techo girar en círculos lentos. Había una luz encendida en el baño. ¡Qué extraño! Fui a investigar, mis pasos resonando por el largo pasillo. Era el goteo de nuevo, también, pero esta vez las gotas sonaban como si estuvieran salpicando en el agua. Abrí la puerta de un empujón. La bañera estaba medio llena de un hermoso y limpio agua color aguamarina. Se veía tan pura y cálida. Un ligero vapor se elevaba de la superficie blanca y limpia de la bañera. Olvidando mi preocupación sobre quién o qué había encendido la luz, extendí la mano. El agua era perfecta para un baño. La mano gorda y arrugada que me agarró del cuello por detrás estaba hinchada al doble del tamaño de lo que debería ser una mano humana normal. Con una fuerza irresistible, me metió la cabeza debajo de la superficie del agua. Cuanto más chapoteaba y luchaba, más oxígeno perdía, hasta que finalmente estaba tomando grandes sorbos de agua de la bañera. El líquido caliente se vertía en mis pulmones. Me desperté de golpe. La casa estaba en silencio. No había luces, ni goteos, ni horribles manos muertas. Solo yo, con las manos y el pecho empapados en sudor. Fui a la cocina por un vaso de agua, tratando de sacudir la horrible pesadilla de mi mente. El líquido dulce y refrescante estaba delicioso y me hizo volver a la realidad. Era normal tener pesadillas en un lugar nuevo, especialmente después de haberle dado tanta importancia a la muerte de la dueña anterior. Estaba dejando que mi propia mente jugara conmigo. Después de otro vaso de agua fresca, volví a la cama y caí en un sueño sin sueños. Me tomó alrededor de una semana darme cuenta de que inconscientemente estaba evitando mi propio baño. Por lo general, hacía ejercicio en el gimnasio frente al trabajo y me duchaba allí. Me cepillaba los dientes en el menor tiempo posible y me ocupaba de otras necesidades en el baño más pequeño con solo inodoro y lavabo en la planta baja. No creía que todavía estuviera teniendo pesadillas al respecto, pero tal vez simplemente no las recordaba. Tal vez no quería recordarlas. Algo tenía que hacerse. Fui a la tienda local y compré las cosas más llamativas y horteras que pude encontrar: una alfombra de felpa rosa intenso, un felpudo de ducha verde lima, un juego de toallas esponjosas con temática de vaca, y por alguna razón, un montón de pequeños cactus. Una vez que decoré, me preparé un baño de burbujas caliente y me sumergí felizmente en el agua tibia. Cerré los ojos y pensé, si esto es enfrentar mis miedos, no es tan malo. Solo chapoteé en las burbujas hasta que me aburrí, luego fui a vaciar el agua. Cuando abrí los ojos, juraría que vi algo gris e hinchado flotando justo debajo de las burbujas. Sin embargo, cuando las aparté, ya no estaba. Lo que fuera. Salí de la bañera contenta con mi conquista. Me sentía tan segura, de hecho, que volví a meterme en la aplicación de citas que había abandonado hacía un tiempo y envié algunos mensajes. Para mi sorpresa, pronto tuve una cita. Después de unas cervezas y una larga caminata por el centro, terminamos en mi casa. Nunca había tenido a nadie que se quedara a dormir en mi casa antes, y aunque acabábamos de conocernos, se sintió bien quedarse dormido con ellos acurrucados contra mi pecho. Sin embargo, me desperté en algún momento de la noche para descubrir que se habían ido. Me levanté sobre un codo y escudriñé la penumbra azul de mi dormitorio. ¿Se habían ido? Me acerqué sigilosamente a la ventana y abrí las persianas, mirando hacia la exuberante calle suburbana iluminada por las farolas. Un crujido en las tablas del suelo me hizo girar. Una figura sombría se apoyaba en el umbral. «Hey», murmuró mi cita. «Hola, Jade, me asustaste de muerte. Podrías haberme dicho que tu abuela vive contigo, ¿sabes?», mencionaron mientras volvían a mi cama. Mi sangre se volvió hielo. «¿Qué?
susurré. Sí, resoplaron. Casi me la encuentro en la bañera. Mis ojos se fijaron en la negrura más allá de la puerta abierta del baño al final del pasillo. Una forma, de alguna manera más oscura que la oscuridad misma, resumó del umbral. Aunque no hizo ruido, se veía y se movía como un cadáver humano hinchado que se arrastraba. Unos ojos como bombillas pálidas me miraron con odio antes de que la cosa se arrastrara escaleras abajo. ¿Estás bien?, preguntó Misita, ajena al horror detrás de ellos. Sí, un momento. Solo un poco asustado. Cerré rápidamente la puerta. Tiré de las sábanas hasta arriba, me acurruqué cerca de Misita y cerré los ojos con fuerza, como un niño, asustado de lo que podría ver si volvía a mirar. Por la mañana, el suelo fuera del baño estaba empapado. Cuando Misita se fue, yo también lo hice. No me sentía capaz de quedarme sola en casa con los pasillos sombríos y nada que rompiera el silencio excepto el sonido del agua goteando. En su lugar, fui a la biblioteca. Siempre había despreciado a los locos que creían en exorcismos y videntes. Ahora los estaba buscando en línea. El primer sacerdote al que pregunté sobre un exorcismo se rió y colgó. El segundo me dijo que estaba pagando el justo precio por una vida de pecado. El tercero, un hombre mayor con acento irlandés, fue mucho más amable. Me sugirió que pusiera un crucifijo, que colocara una Biblia debajo de mi almohada y que rezara cada noche antes de acostarme. Y que si eso no funcionaba, lo volviera a llamar. La mayoría de los videntes, curiosamente, tenían números ocupados o desconectados. Uno quería un pago solo para hablar conmigo. Otra prometió que podía expulsar al demonio sin salir de su remolque, solo si le enviaba 200 pesos a un apartado de correos. Una vez más, la tercera fue la vencida. Cantos y cantos de pájaros eran los sonidos de fondo de mi siguiente llamada telefónica. Podía casi oler el incienso a través del teléfono. La agradable joven tenía una voz suave y tranquilizadora y prometió reunirse conmigo esa misma noche para una lectura de la casa. Si no podía resolver mi problema, la visita sería gratuita, dijo. Aparte de la ropa en tonos tierra y algunas joyas de jade de buen gusto, no había mucho del vidente estereotipado en la mujer que esperaba en mi entrada cuando regresé de la biblioteca. Se parecía más a una instructora de arte profesional que a una persona encorvada con un chal que jugaba con bolas de cristal. Con una sonrisa, me dio la mano. Se llamaba Amy. Nos sentamos en el porche mientras yo contaba mi historia. Amy era una buena oyente. Nunca había estado cerca de malas, así que no sabía la diferencia. Parecía estar tomando notas mentales mientras hablaba. No fue ni demasiado crítica ni demasiado creyente en sus respuestas. Cuando terminé, me levanté, entré y le sostuve la puerta a mi nueva amiga psíquica. Fue escalofriante la forma en que Amy se quedó perfectamente quieta en mi porche mientras se preparaba para algo. Respiró hondo y la sombra de su cabello ocultó su rostro mientras entraba. Así que, el baño donde todo esto comenzó está arriba, ¿verdad? Y empecé a subir los escalones alfombrados. Sin embargo, cuando me di la vuelta, Amy se había congelado de nuevo, como si fuera una estatua en medio de mi sala. Suspiré y esperé. Amy, le pregunté finalmente. No hubo respuesta. Bajé con dificultad las escaleras, preocupada de que pudiera estar sufriendo algún tipo de ataque. Tenía los ojos cerrados, era difícil saber si siquiera estaba respirando. Amy, me aventuré de nuevo. Extendí la mano para tocar su brazo. El grito sonó lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio. Y siguió. Mucho después de que Amy debiera haber perdido la voz o quedarse sin aire. Las lágrimas rodaban por sus mejillas de ojos muy abiertos. La sacudí, la abofeteé y, cuando eso no funcionó, la arrastré fuera de la casa. En el momento en que los pies de Amy tocaron el porche, su rostro volvió a la normalidad. Se echó hacia atrás, tropezando desde mi puerta abierta. Lo siento, gimió, no puedo. Amy, ¿qué está pasando?, le grité, alarmado. ¿Qué pasó? No puedo, sacudió la cabeza, caminando mareada hacia su coche. Se encerró dentro y encendió el motor. Tienes que salir de este lugar.
Un humo negro grisáceo salió del escape del coche de segunda mano de Amy y ella salió derrapando, claramente ansiosa por alejarse lo más posible de mí. Me quedé de pie indefenso en la entrada de mi casa, aparentemente maldita o embrujada o algo así. El miedo se convirtió en ira cuando volví a entrar y caminé por mis habitaciones vacías. Esta era una buena casa. El ataque de pánico de esa psíquica probablemente fue una broma, una estafa o una oferta para conseguir más dinero. Lo que necesitaba hacer era rodearme de luz, ruido y gente en la que confiaba. Sugerí una fiesta en mi casa esa misma noche en el grupo de chat que compartía con mis amigos y compañeros de trabajo. La arreglé y pedí algunas pizzas, mirando desafiante al baño la mayoría de las veces. Si el fantasma pensaba que podía lidiar con mis compañeros de oficina borrachos, era bienvenido a intentarlo. Me sorprendió y me alegró cuánta gente apareció, pero noté que muchos de ellos me miraban con preocupación. Tal vez todo este asunto con mi nueva casa y su invitado no deseado me había afectado más de lo que pensaba. Carol, mi jefa, llegó en una camioneta con una mesa de futbolín en la parte de atrás. DeMarcus trajo karaoke. En poco tiempo, estaba menos preocupado por la anciana muerta y más preocupado por una queja por ruido. Los golpes, las maldiciones y las voces desafinadas le dieron vida a la casa. Y sin embargo, me invadió una sensación de presentimiento. Bebí más de lo que debería. La pared en la que me apoyaba era suave y fresca bajo mis manos. ¿Por qué no me he sentido siempre así? Pero el pasillo se balanceaba, el baño se sentía como una distancia infinita. La puerta del baño estaba cerrada, pero las luces estaban encendidas. La abrí con mi cuerpo y me lancé a través de la oscuridad hacia el inodoro. Me topé de lleno con piel húmeda y desnuda. Grité, di un salto atrás y encendí la luz. Creo que Carol y DeMarcus, sorprendidos a medio trío, estaban más asustados que yo. Todos nos sonrojamos y nos quedamos en un silencio incómodo hasta que levanté una mano a la boca para contener una ola de vómito y señalé, los dormitorios están al final del pasillo. Gemí. Yo, me voy ya. Cuando me desperté, alguien me había acostado de lado en el sofá. Mi boca sabía a algodón seco y agrio. Y la oscuridad parecía infinita. El reloj digital parpadeaba en la noche azul. Oí el sonido de agua corriendo desde la cocina. Me tambaleé para encontrar a DeMarcus inclinado sobre el fregadero bebiendo agua directamente del grifo. ¿Has probado esto? Se atragantó. Es delicioso. Una vez que empiezas, no puedes tener suficiente. Hice un sonido de gruñido. Sin mirar atrás una segunda vez, abrí el refrigerador y tragué un poco de leche entera, una cura de mis días universitarios. Probablemente era solo un mito, pero contaba con el efecto placebo. El grifo seguía corriendo cuando volví a dormir. Lo siguiente que me despertó fue un grito penetrante. Agarrándome la cabeza, me tropecé con la cocina y el origen del sonido. Carol tenía una mano sobre la boca, sollozando. DeMarcus, o lo que quedaba de él, seguía bebiendo agua. Su vientre estaba horriblemente distendido, el líquido cubría el suelo a su alrededor, pero sus labios muertos estaban cerrados con fuerza alrededor de mi grifo. Aún así, el agua que escapaba corría por su cuerpo hinchado para unirse a un lago que solía ser mi cocina. Entonces, fue mi turno de gritar. Carol ya estaba al teléfono con la policía a mi lado. Incluso se quedó conmigo cuando llegaron y durante el breve interrogatorio, que podría haber sido lo que me salvó. Estaba en estado de shock y apenas podía responder a sus preguntas con un sí o un no sin su ayuda. No entraré en los detalles de la limpieza, la investigación o cómo me tomé unas vacaciones para visitar a mis padres por unas semanas. De todos modos, apenas lo recuerdo. Lo único que recuerdo claramente es ver el cuerpo retorcido y empapado de DeMarcus cada vez que cerraba los ojos. Tan aterrorizado como estaba por la presencia de mi casa, tuve que volver. ¿Era eso o declararme en bancarrota y perder la vida por la que había trabajado tan duro para construir? Con todo lo que había pasado, había desaparecido, por falta de una palabra mejor, de mi cita de la aplicación. Había tenido muchas noches sin dormir desde entonces, y me di cuenta de que mi cita era la única persona que realmente había visto la presencia en mi casa. Con eso en mente,
Les envié un largo mensaje de disculpa explicando lo que había pasado y pidiendo ayuda. Sabía que no tenía derecho a esperar una respuesta, pero la obtuve de todos modos. Llámame, decía el mensaje, e incluía un enlace de contacto. Alex no era el nombre que me habían dado en la aplicación y el número de la aplicación tampoco era el que recordaba, pero la foto era la misma. Me impresionó. Alex acordó reunirse conmigo en la casa cuando llegué. Se sintió bien no entrar en ese silencio fresco y sombrío solo. Miré a mi alrededor nerviosamente mientras nos sentábamos en mi sofá. El lugar apestaba a limpiador industrial. Podría jurar que escuché un ruido de goteo, pero la verdad era que tenía miedo de salir de la habitación e ir en busca de lo que estuviera haciendo ese sonido. Al principio, solo pensé que me estaba atacando a mí o que desaparecería con el tiempo, admití. Pero después de lo que le pasó a DeMarcus. Goteo, goteo. ¿Qué fue eso?, me pregunté. Alex se agarró la barbilla, pensando. Ambos estamos en mucho peligro, finalmente dijeron. Si me trajiste aquí pensando que podría deshacerme de lo que sea esto por ti, te vas a decepcionar. Nada como esto me había pasado antes, pero sí creo que se aprovecha de la gente cuando está sola, cuando es vulnerable. Supongo que atrapó a tu amigo DeMarcus mientras se despertaba borracho y sediento en medio de la noche. Trató de atraparme mientras iba al baño por la noche. Entonces, tal vez si lo enfrentamos juntos. Goteo, goteo. ¿Estás oyendo eso?, les espeté. ¿Oír qué?, preguntó Alex. Me estás asustando. Me levanté y me acerqué a las escaleras. Ese sonido a gotas de agua, señalé con el dedo acusador al baño del segundo piso. Viene de ahí. No me atreví a ir solo, y Alex lo sabía. Me tomaron de la mano mientras caminábamos por el pasillo. El goteo se hizo más y más fuerte con cada paso que daba hasta que pensé que me volvería loco por ello. Pero Alex claramente no escuchaba nada. Cerré los ojos con fuerza y empujé la puerta. La bañera estaba llena de agua prístina y cristalina. Una a una, las gotas formaban ondas en la superficie brillante que casi parecía brillar con su propia luz relajante. Tan pronto como la vi, supe que tenía que sumergir mi cabeza en ella. El líquido fresco y claro limpiaría todos estos malos pensamientos. Me dejaría puro, limpio e inocente como un querubín. En la porcelana perfecta bajo el agua, no había sombras. Lo siguiente que recuerdo es que me estaba arrastrando por la alfombra del pasillo, empapado de la cintura para arriba. Estaba luchando, gritando, haciendo todo lo posible para volver a la bañera. Y Alex estaba haciendo todo lo posible para detenerme. «Te estás ahogando a ti mismo», grité mientras finalmente volvía a tener el control de mi cuerpo. Por un momento, ambos nos quedamos allí, jadeando, con la puerta abierta del baño acechando hambrienta al final del pasillo. Finalmente, Alex rompió el silencio. «Amigo, ¿has pensado en simplemente deshacerte de la bañera?» Eso fue exactamente lo que hice. Tuve que endeudarme aún más para hacerlo, pero a esas alturas, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Me encontré merodeando alrededor de los trabajadores mientras hacían la remodelación, lleno de culpa por lo que no les había dicho y por lo que temía que pudiera pasar. Las noches las pasaba en casa de Alex. Habíamos empezado a vernos mucho más desde que me salvaron la vida. Las duchas las tomaba en el gimnasio. La forma en que el agua salía a borbotones de la alcachofa de la ducha y se arremolinaba por el desagüe todavía me llenaba de una especie de pavor sin nombre, pero el estruendo del vestuario y la presencia de otras personas ayudaban. También ayudaba a cerrar los ojos. Cuando lo hacía, era más difícil para mi cerebro imaginar un cadáver femenino gris e hinchado de pie justo detrás de mí en el cubículo de la ducha. Finalmente, el trabajo se hizo. Los trabajadores se llevaron todo a un depósito de chatarra cuando se fueron, sin dejar rastro de la habitación donde la antigua residente había encontrado un final lamentable. La vida volvió a algo parecido a la normalidad. Y aunque sigo duchándome en el gimnasio, he logrado aceptar los extraños eventos en 242 Mulberry Lane lo suficiente como para escribir sobre ellos. Hasta esta noche. Pensé que lo había dejado todo atrás. Alrededor de la puesta de sol, una camioneta con aspecto de chatarra se detuvo frente a la casa.
Pude oír su escape traqueteando desde la cocina. El conductor y algunos pasajeros harapientos salieron, quitaron la lona de algo y comenzaron a descargarlo en mi jardín. Era una bañera. Su bañera. Con miradas de horror a la cosa que acababan de tirar, los intrusos se alejaron a toda velocidad. No sé si la compraron, la robaron o la saquearon. No sé cómo llegaron a conocer su origen. Pero está de vuelta. Me encuentro mirando por encima del hombro, por la ventana, hacia ella mientras escribo. Cuanto más oscuro se vuelve, más sombras parecen inundar la puerta principal desde la bañera. Y tengo miedo de lo que veré en mi ventana si dejo de mirar por mucho tiempo, una cara hinchada y ahogada, redonda y podrida como una calabaza vieja, una boca que sangra un flujo interminable de agua. Sin embargo, ahora que la luz de la luna la está tocando, hay algo hermoso en esa vieja bañera. La forma en que se sienta allí, blanca como un hueso en el césped. Se ve tan pacífica. Creo que voy a ir a acostarme en ella. Sentir la luz pálida en mi piel. Después de todo, ha pasado tanto tiempo desde que tuve un baño adecuado.